todos y todos, bienvenidos a este nuevo video sobre amplificadores. Vamos a extender un poco más los conceptos que hemos aprendido en este tema. Mi nombre es Juan Sebastián Moya Vaquero y junto con el profesor Freddy Segura del CEMUDA de la Universidad de los Andes estamos haciendo esta serie de videos de diseño de circuitos integrados. Agradecer específicamente a IEEE y a CAS por el apoyo dado para la realización de estos videos. Ok, hablemos de amplificadores single-ended en cascada y una etapa muy interesante que se conoce como la etapa cascoda. Perfecto, entonces si recordamos en el video anterior, básicamente habían dos problemas. Uno era que o teníamos una impedancia de salida muy pequeña o eh, había un problema con la excursión, ¿cierto? Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo puedo tener una mayor amplificación, una mayor ganancia de amplificación? ¿Sí? Entonces aquí tenemos la etapa más utilizada, que es el surtidor común o el source común, fuente común, ¿cierto? Que tiene como ganancia AB igual a menos GM por R0, asumiendo que la impedancia de la fuente de corriente es infinito. Listo, entonces lo primero que se nos viene a la cabeza para aumentar la ganancia, pues sería colocar 2, ¿cierto? La ganancia sería menos GM por R0 todo al cuadrado, ¿cierto? Una ganancia se multiplica por la siguiente, ya que la salida de esta primera etapa va a ser la entrada de esta. Por eso se hablan de etapas en cascada, ¿sí? Esta etapa y esta etapa se encuentran en cascada y permiten obtener menos gm al cuadrado, perdón, menos gm por r0 todo al cuadrado, ¿cierto? Listo. ¿Qué problema tiene esto? Pues que estamos consumiendo ahora el doble de corriente, ¿no? La potencia se dobló, ¿cierto? En vez de tener una sola corriente, tenemos dos, eh, dos fuentes de corriente, ¿no? Entonces ustedes dirán, bueno, pero pues dos tampoco es que sea mucho, ¿no? Pero imagínense este circuito, digamos este chip que pues funciona con varios amplificadores, digamos que no es deseado eh, tener un consumo de potencia relativamente alto. Lo otro que es, pues lo otro es que digamos, la tendencia actual en los circuitos integrados es justamente trabajar con el menor consumo de corriente posible. Perfecto. Entonces, digamos que esta etapa no es la mejor. Ok, entonces pensemos un poco. Tenemos una primera etapa, ¿cierto? Que es este common source que se utiliza porque es la etapa que más ganancia me da. ¿Y qué necesito hacer? Pues necesito evitar que haya una segunda etapa para evitar justamente el consumo de corriente, ¿cierto? Pero al mismo tiempo necesito una segunda etapa que me pueda aumentar la resistencia de salida, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si vemos, si colocamos este transistor en cascada con este, pues nos devolvemos a la situación anterior, ¿cierto? Entonces, digamos que esta etapa de acá no es como muy válida. Si colocamos esta corriente, perdón, la salida a esta etapa y la colocamos a este seguidor, el problema de esto es que la ganancia de ese circuito es aproximadamente 1, ¿sí? Y también estaríamos doblando la corriente. Entonces digamos que quedaría esta tercera etapa, que es lo que se conoce como el gate común. Y esta etapa es la que vamos a utilizar para poder doblar, o bueno, perdón, para poder aumentar aún más la ganancia. ¿De qué manera? Pues vean que si yo coloco la salida de este circuito con la entrada de este, voy a tener la misma fuente de corriente que tenía, pero ahora voy a tener un efecto bastante interesante. Y es lo que se conoce como el efecto cascoda, que es básicamente tener esta configuración de aquí. Tener una etapa en donde tenemos una ganancia, eh, digamos esta primera etapa en donde tenemos la entrada en Bein, la salida en el surtidor, y una segunda etapa que me va a cascodear este nodo. Es decir, ¿a qué se refiere este concepto? Este concepto lo que va a permitir es que las variaciones que hayan acá se van a ver mitigadas acá, ¿sí? Entonces es como una especie como de escudo, ¿sí? Como si estuviese escudando este nodo de acá. Y
aparte de eso, tiene otra característica muy interesante y es que la impedancia de salida que yo voy a ver aquí va a ser una impedancia de salida muy, muy grande. ¿Por qué? Entonces recordemos que cuando teníamos esta única etapa, la impedancia de salida era R0 y hacia arriba, pues, una resistencia equivalente. Pero si ahora mi salida la tomo aquí y vean que, como les dije anteriormente, hay una única fuente de corriente a través de esta rama, entonces la salida que voy a ver hacia abajo va a ser, la impedancia de salida va a ser Gm2 multiplicado por R02 multiplicado por R01. Entonces vean que la impedancia de este punto se multiplicó por la ganancia de esta etapa, que es Gm por R0. ¿Sí? Entonces de esa manera yo puedo amplificar, ¿cierto? Con una le puedo dar una mayor ganancia a la señal de entrada de este transistor, ¿sí? Entonces los invito a que hagan el análisis de este circuito, háganlo si quieren de la forma manual circuital y también háganlo de la forma con la metodología GM por Rout, ¿vale? Entonces, ¿cómo quedaría la ganancia? La ganancia quedaría de la siguiente manera, menos GM1 multiplicado por R01 por R02 por GM2. Si asumimos que los GM son iguales, entonces queda menos GM al cuadrado, ¿cierto? Multiplicado por R02 al cuadrado, asumiendo que los GM y los R0 son iguales, ¿sí? Entonces vean que la ganancia a la final se multiplica por ella misma y toma un valor de cuadrado. ¿Listo? Y vean que la potencia se mantiene el consumo de corriente sobre esta rama y ya no tengo una rama al lado. ¿Vale? Entonces esta etapa de acá se conoce como etapa cascodo. Ok, hagamos un pequeño resumen teniendo en cuenta el VOV, la resistencia de salida y la ganancia de estas de estas tres topologías. Entonces el VOV nuevamente es la tensión VGS menos VTH igual a VDS, ¿sí? Que es la tensión de encendido de este transistor y que asegura que el transistor mismo está en saturación. ¿Por qué? Porque si VGS menos VTH es igual a BDS y sabemos que BDS es el mismo VGS menos VTH, entonces es como si este punto aquí y este punto aquí estuviesen cortocircuitados, ¿cierto? Sabemos que cuando estos dos de acá están cortocircuitados y VGS es mayor a VTH, tenemos que ese transistor opera en la región de saturación. ¿Listo? Entonces vean los resultados. Para esta primera etapa, el VOV pues es el mismo VOV que es VGS menos VTH, ¿cierto? La resistencia de salida pues es la resistencia que veo en este nodo. Y esa resistencia es, esperen un momento, R0. Y la ganancia sabemos que es menos Gm por R0. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo un transistor que tiene un W sobre L cuatro veces? Bueno, que tiene un L cuatro veces mayor que este primero. Pero vean lo interesante de aquí, y es que la corriente se mantiene. Entonces vamos a llegar a esta expresión de aquí, 2VOV, 40i menos 2GMR0. ¿De dónde sale todo esto? Ok, sabemos que ID es de la forma 1 medio de mu n ox W sobre L VGS menos VTH, que es a la final VOV cuadrado, ¿cierto? Entonces, quiere decir que si el L ahora va a ser 4 veces, ¿cierto? Va a ser 4 veces este L de acá, entonces este VOV tiene que ser 2 VOVs con respecto al VOV inicial, ¿cierto? Entonces, este es como el de referencia que va a ser VOV y este de acá tiene que ser 2 VOV. ¿Por qué? Porque observen que el mu NSOX de estos dos transistores lo asumimos igual, ¿cierto? El W igual, pero lo que cambia es el L. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si este de aquí tiene un 4 en el denominador, este de aquí debe tener un 2 para que me mantenga la misma corriente entre esta y esta, ¿cierto? Por eso es que decimos que el VOV de este transistor ahora va a ser más grande, ¿sí? Necesita más tensión acá para que eh, mantenga la corriente, ¿cierto? ¿Qué más sabemos? Sabemos que, eh, por ejemplo,
si se mantiene el BOV, ¿cierto? Y paso el 4 a este lado aquí, ahora va a tener 4 ID, ¿sí? Luego va a hacer que sea 4 R0 la resistencia, ¿sí? ¿Sí? Recordando que lambda es igual a delta L sobre L, ¿sí? Entonces, de esa manera voy a tener un eh, R0 mayor, ¿vale? Y lo otro es que si tengo un cuadro aquí, ¿vale? Entonces voy a tener un 2, ¿cierto? Un medio a la salida, ¿sí? Em, pero el problema es que ahora mi R0 va a ser 4, ¿sí? Entonces como que se compensa, como que eh, un medio de aquí multiplicado por 4 R0 va a ser igual a menos 2 GM por R0, ¿sí? Entonces, de esa manera voy a llegar a estos parámetros de acá, ¿vale? Entonces, eh, reducir el, la razón W sobre L tiene sus ventajas en cuanto a R0, en cuanto a la ganancia, pero voy a necesitar más tensión aquí y más tensión aquí para poder sobrellevar eso. ¿Qué es lo otro? Pues lo otro es la etapa de cascado, que fue lo que vimos, ¿no? Entonces, dos VOV, porque que necesito que haya un VOV aquí, perdón, y haya otro VOV acá, ¿cierto? Porque estos dos transistores tienen que estar en saturación. Entonces, un VOV para este, un VOV para este, y finalmente llego a Vout. Por eso el valor de este acá. La resistencia de salida, ya sabemos que la resistencia de cascodo es igual a GM2R02 por R01. Y la ganancia pues va a ser esta resistencia de acá multiplicada por menos GM1, ¿cierto? Y si asumimos que los GM son iguales y los R0 son iguales, pues vamos a llegar a esta expresión de la ganancia. Entonces, vean que esta expresión es muy buena porque mantiene la corriente, ¿cierto? Tiene una buena resistencia de salida. Yo diría que hasta mayor porque usualmente esto de acá puede ser 10, 15 veces, ¿sí? Y por eso la ganancia es mucho mayor, ¿vale? Y vean que tenemos el mismo 2 VOV. Ok, ¿qué podemos hacer aún más? Podemos colocar esta resistencia aquí para que haya una resistencia hacia arriba relativamente grande, ¿cierto? Lo otro es que pues esta fuente de acá tiene que ser un transistor, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo se hacen las fuentes, los espejos de corriente. Entonces, esta resistencia, este transistor PMOS va a generar una resistencia aquí, ¿cierto? Que usualmente es más pequeña que R02 por GM2 por R01. Entonces, esta resistencia hacia arriba que va a ser R03, en paralelo con algo mucho más grande va a ser R03. Entonces, este transistor de aquí me va a reducir la ganancia. ¿Qué debería hacer? Pues puedo colocar esta etapa de acá. Entonces, hacia abajo voy a tener GM2 R02 por GM1 en paralelo con GM3 R03 por R04. ¿Sí? Entonces, de esa manera voy a tener una ganancia grande. Voy a incluir los efectos de, bueno, voy a incluir las fuentes de corriente, pero el problema es que voy a necesitar dos VOVs hacia arriba y voy a necesitar dos VOVs hacia abajo para que estos cuatro transistores estén en saturación. Y eso va a reducir mi excursión, ¿vale? Entonces, ese es uno de los problemas de esta topología. Y con eso concluimos este video diciendo que este es como el límite al cual podemos llegar con etapas con una única etapa, es decir, un único transistor y una única, digamos, rama, ¿sí? Que es lo que se conoce como single-ended. En el próximo video vamos a explorar las etapas diferenciales que nos van a poder dar una ganancia grande y también una excursión grande y son las etapas que usualmente se utilizan. Bueno, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por todo. Chao, chao.